¿Alguna vez has notado que la gente comienza a verte como alguien extraño justo cuando dejas de perseguir las mismas cosas que ellos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas alcanzan dinero, estatus y reconocimiento, pero siguen cargando un vacío que ningún logro logra llenar? ¿Y si la verdadera libertad no consistiera en conquistar más, sino en abandonar la necesidad de demostrar tu valor a un mundo que nunca estará satisfecho? Existe un momento silencioso en la vida en el que algo cambia dentro de nosotros. No hay aplausos, no hay ceremonias. Nadie anuncia que finalmente saliste de la carrera. Simplemente de repente, aquello que antes parecía indispensable comienza a perder su brillo. La aprobación de los demás ya no pesa tanto. La necesidad de competir se vuelve agotadora. El deseo de acumular deja de parecer un objetivo y comienza a revelar su verdadera naturaleza, una búsqueda infinita de una recompensa que nunca llega. El filósofo Arthur Schopenhauer escribió: «La riqueza es como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed se tiene». Esta frase ha atravesado los siglos porque describe un mecanismo que sigue gobernando la vida de millones de personas. Desde pequeños nos enseñan que la felicidad es un premio reservado para quienes trabajan más, producen más, compran más e impresionan más. Pero casi nadie nos advierte sobre el precio de esa lógica. Convierte la existencia en una persecución permanente, donde la meta se aleja cada vez que creemos estar cerca de alcanzarla. Tal vez estés viviendo exactamente esa ruptura sin darte cuenta. Quizá el malestar que sientes no sea una señal de fracaso, sino el comienzo de un despertar. Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos dentro de nosotros termina dirigiendo nuestra vida, y a eso lo llamamos destino. Durante años, muchas personas confunden sus propios deseos con expectativas heredadas de la familia, de la sociedad y de una cultura que mide el valor humano por la capacidad de producir. Pero llega un momento en que esa máscara comienza a resquebrajarse, y cuando eso sucede, volver a vivir como antes deja de ser posible. El problema es que escapar de la carrera de las ratas no significa encontrar la paz de inmediato. De hecho, es precisamente en ese momento cuando comienza el conflicto más profundo. Porque abandonar una prisión es relativamente fácil. Lo difícil es descubrir quién eres cuando los barrotes desaparecen, y precisamente sobre esa transformación invisible, incómoda y liberadora es de lo que vamos a hablar hoy. Durante mucho tiempo creíste que estabas construyendo una vida. Te levantabas temprano, cumplías con tus responsabilidades, perseguías metas, celebrabas pequeñas victorias y, poco después, te fijabas objetivos aún más grandes. Parecía haber una lógica perfecta en todo eso. Después de todo, ese fue exactamente el camino que te enseñaron desde la infancia. Estudia mucho para conseguir un buen empleo. Trabaja sin descanso para alcanzar la estabilidad. Acumula bienes para demostrar que triunfaste. Y sigue corriendo, porque siempre habrá alguien delante de ti. Casi nadie cuestiona este modelo, porque se presenta como la única forma posible de vivir. El filósofo francés Michel Foucault observaba que el poder más eficaz no es el que obliga por la fuerza, sino el que hace que el individuo crea que eligió libremente aquello que, en realidad, fue condicionado a desear. Tal vez esa sea la prisión más sofisticada jamás construida. No tiene barrotes, cadenas ni muros, existe dentro de la mente. Se alimenta de comparaciones constantes, del miedo a quedarse atrás y de la necesidad de ser reconocido por personas que, muchas veces, también están atrapadas en el mismo mecanismo. Hay un pasaje profundamente perturbador de Friedrich Nietzsche que parece describir exactamente esta condición humana. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué has hecho para superarlo? Todos los seres, hasta ahora, han creado algo por encima de sí mismos. Esta reflexión no habla de ser superior a los demás. Señala una lucha mucho más silenciosa. La batalla contra la versión de nosotros mismos que vive únicamente para satisfacer expectativas externas. La verdadera prisión no es trabajar, no es ganar dinero, no es buscar comodidad. La prisión comienza cuando dejas de preguntarte si aquello que deseas realmente nació dentro de ti o si fue cuidadosamente implantado por una sociedad que convierte a los consumidores en identidades. Existe un momento curioso en este camino. Sigues viviendo la misma rutina, pero algo dentro de ti comienza a observarlo todo desde una distancia extraña. Las conversaciones sobre estatus ya no despiertan entusiasmo.
Las disputas por reconocimiento parecen infantiles, el lujo deja de impresionar, el silencio comienza a valer más que el ruido de la aprobación. Es en ese instante cuando ocurre la transformación. No porque tu vida haya cambiado de inmediato, sino porque tu percepción cambió primero. Esa es la señal silenciosa que casi nadie percibe. Escapar de la carrera de las ratas no comienza cuando cambias de empleo, abres un negocio o alcanzas la independencia financiera. Comienza cuando tu mente deja de creer que tu valor depende del lugar que ocupas en la competencia. La verdadera ruptura ocurre primero en lo invisible, y precisamente por eso casi nadie a tu alrededor logra darse cuenta. Antes de seguir, respóndeme algo. ¿Sabes por qué al que le enseñaron a ser bueno es al que peor le va en la vida? Eso tiene un motivo, y no es tan simple como parece. Desde niño te enseñaron a ponerte una máscara para encajar, pero nunca te sentiste cómodo con eso. Aprende a compartir, sé bueno, ayuda al que lo necesita. Y lo hiciste durante años, hasta el día en que el que necesitó fuiste tú, y descubriste que ni las personas más cercanas habían pensado en ti, ni siquiera la familia. Ahí fue cuando cambiaste, y hiciste bien. Pero cambiar tuvo un precio, y lo pagaste completo. Te alejaste de la gente y te quedaste cada vez más solo. Solo que ese precio te compró algo de lo que nadie te avisó. Cuando saliste del juego, empezaste a ver el tablero desde arriba. Hoy entras a un lugar y sabes quién está mintiendo antes de que abra la boca. Parece una ventaja, pero hasta ahora solo te ha costado. Ves todo eso y sigues en el mismo lugar. Tienes el poder y no sabes qué hacer con él. Esto tiene nombre, despertar incompleto, y no es culpa tuya. Te enseñaron a empezar y ahí se detuvieron. Nadie te enseñó lo que viene después. Grabé un video que muestra cómo completar lo que quedó a la mitad y finalmente cosechar lo que sembraste. Ya pagaste el precio. Ahora te falta aprender a cobrar. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado o escanea el código QR en la pantalla. En el instante en que dejas de creer que necesitas ganar la competencia impuesta por el mundo, una sensación inesperada comienza a apoderarse de tu vida. Durante mucho tiempo imaginaste que ese sería el momento de la paz definitiva. Pensaste que al abandonar la necesidad de demostrar tu valor, encontrarías tranquilidad, claridad y libertad. Pero la realidad suele seguir un camino muy diferente. El fin de la carrera no marca el inicio del descanso, marca el comienzo de una batalla mucho más silenciosa e infinitamente más profunda. Mientras estabas ocupado corriendo, casi no había tiempo para mirar hacia tu interior. Cada objetivo servía como una distracción conveniente. Cada nuevo logro aplazaba preguntas que parecían demasiado peligrosas para responder. Era más fácil creer que la felicidad estaba en el siguiente salario, en el próximo ascenso o en la siguiente compra, que enfrentar el vacío que permanecía intacto después de cada victoria. La carrera ocupaba tu mente, pero también ocultaba aquello que evitabas enfrentar. Cuando esa distracción desaparece, solo quedas tú. Y es precisamente ahí donde muchas personas descubren que pasaron años conociendo el mercado, su profesión, las expectativas de la familia y los deseos de la sociedad, pero nunca llegaron a conocerse a sí mismas. La identidad construida durante décadas comienza a perder sentido, porque dependía casi por completo del reconocimiento externo. Sin aplausos, sin comparaciones y sin la necesidad constante de competir, surge una pregunta incómoda. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Esa pregunta asusta porque no admite respuestas rápidas. Exige silencio, exige paciencia y sobre todo exige valentía. Durante este proceso es común sentir que la vida anterior ya no tiene sentido, mientras que la nueva todavía no tiene una forma definida. Es como caminar por un puente cubierto de niebla. Sabes que no puedes regresar, pero tampoco logras ver con claridad el destino. Esa incertidumbre hace que muchas personas renuncien y vuelvan a la antigua carrera, no porque las hiciera felices, sino porque les resultaba familiar. El sufrimiento conocido parece menos amenazante que la libertad desconocida. Tal vez también hayas notado que algunas relaciones comienzan a cambiar. Personas que antes admiraban tu disposición para competir, ahora se sorprenden con tu serenidad. Conversaciones que antes parecían importantes se vuelven repetitivas.
Ambientes que despertaban entusiasmo ahora transmiten un cansancio difícil de explicar. No es arrogancia, no es desprecio por los demás. Es simplemente la consecuencia inevitable de quien ha comenzado a ver la vida desde otra perspectiva. Esa es la batalla de la que casi nadie habla. No es una lucha contra el mundo, sino contra los viejos patrones que siguen intentando recuperar espacio dentro de tu mente. Algunos días reaparece el deseo de volver a buscar aprobación. En otros, el miedo de estar siguiendo un camino solitario parece demasiado grande. Pero cada vez que resistes ese impulso, fortaleces una nueva forma de existir. La verdadera libertad nunca ha sido la ausencia de problemas. Nace cuando dejas de entregar tu identidad a las expectativas ajenas y asumes la responsabilidad de construir una vida que tenga sentido para ti, aunque pocos comprendan tus decisiones. Es en ese momento cuando la carrera realmente termina, pero el viaje más importante de tu existencia finalmente comienza. Existe una verdad que permanece oculta mientras estás demasiado ocupado intentando ganar. Permanece enterrada bajo metas, compromisos, exigencias y distracciones. Pero cuando la carrera deja de tener sentido, esa verdad comienza a salir lentamente a la superficie y casi nadie está preparado para enfrentarla. Te das cuenta de que gran parte de tu vida fue construida para cumplir expectativas que nunca nacieron dentro de ti. Muchos de los sueños que parecían tan importantes eran solo reflejos de los deseos de otras personas, repetidos tantas veces que terminaste confundiéndolos con tu propia voluntad. Este descubrimiento no trae alivio inmediato. Al contrario, suele provocar una sensación extraña, como si una parte de tu historia necesitara ser cuestionada. Miras hacia atrás y te das cuenta de cuántas decisiones tomaste por miedo a decepcionar a alguien, por la necesidad de recibir aprobación o por el temor de parecer un fracasado. Poco a poco comprendes que la mayor prisión nunca fue el trabajo, el dinero ni la rutina. La prisión era vivir una vida determinada por criterios que nunca elegiste conscientemente. Es precisamente en ese momento cuando aparece una soledad difícil de explicar. No porque estés rodeado de menos personas, sino porque comienzas a ver las conversaciones, los hábitos y los comportamientos desde una perspectiva completamente diferente. Aquello que antes parecía indispensable ahora se siente superficial. Las discusiones sobre estatus, apariencia y competencia comienzan a sonar vacías. Mientras muchos siguen creyendo que la felicidad depende del próximo logro, tú empiezas a comprender que ningún logro puede llenar un vacío creado por la falta de sentido. Esa percepción también transforma la manera en que ves el tiempo. Antes, cada día era una oportunidad para producir más. Ahora cada día se convierte en una oportunidad para vivir con mayor conciencia. Dejas de preguntarte únicamente cuánto ganaste y comienzas a preguntarte cuánto viviste realmente. Ese cambio parece sencillo, pero transforma por completo la manera de caminar por el mundo. Por eso tan pocas personas pueden soportar esta verdad. Aceptarla exige abandonar certezas cómodas y enfrentar preguntas que no tienen respuestas fáciles. Es mucho más sencillo seguir la corriente que asumir la responsabilidad de construir una existencia basada en decisiones auténticas. Sin embargo, quien atraviesa esa incomodidad descubre algo invaluable. La verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en la libertad de vivir sin tener que interpretar un personaje para ser aceptado. A partir de ese momento ya no hay un regreso completo. Tus ojos comenzaron a ver aquello que antes permanecía invisible. Y cuando la conciencia despierta, fingir que nada ha cambiado se convierte en una de las tareas más difíciles que un ser humano puede enfrentar. Existe un instante en la vida que no puede quedar registrado en fotografías, certificados ni grandes acontecimientos. Es un momento silencioso, casi imperceptible para quien lo observa desde afuera, pero absolutamente decisivo para quien lo vive. Ese día sigues despertando en la misma casa, caminando por las mismas calles y encontrándote con las mismas personas. Sin embargo, algo esencial ha dejado de existir dentro de ti.
La necesidad de correr, solo porque todos los demás están corriendo, comienza a desaparecer. Ese cambio no ocurre porque hayas encontrado todas las respuestas. Ocurre porque finalmente te das cuenta de que estabas haciendo las preguntas equivocadas. Durante años tu energía estuvo dirigida a conquistar un lugar, acumular reconocimiento y demostrar que eras suficiente. Pero cuanto más avanzabas, más lejana parecía la sensación de plenitud. Era como beber agua salada. Cada logro calmaba la sed por unos instantes, pero poco después despertaba una necesidad todavía mayor. En ese momento de ruptura, comienzas a observar el comportamiento de las personas con otros ojos. Te das cuenta de que muchos viven atrapados en una rutina que no eligieron, defendiendo ideas que nunca cuestionaron y persiguiendo objetivos que heredaron sin darse cuenta. No hay maldad en ello, solo existe un ciclo que se repite de generación en generación hasta que alguien tiene el valor de interrumpirlo. Fue precisamente esa inquietud la que llevó a muchos pensadores a afirmar que la mayor revolución ocurre dentro de la conciencia. Como escribió Hermann Hesse, el pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo, quien quiera nacer debe destruir un mundo, el pájaro vuela hacia Dios, el nombre de ese Dios es Abraxas. Esta imagen representa con precisión lo que sucede cuando abandonas la antigua forma de vivir. Romper el cascarón nunca es cómodo. Durante mucho tiempo fue tu refugio, tu identidad y tu protección, pero también era el límite de todo lo que podías ver. Mientras permanecías dentro de él, creías que ese pequeño espacio era todo el universo. Solo al romperlo, descubres que existía una realidad infinitamente más grande esperándote del otro lado. Por eso nada vuelve a ser como antes. Sigues trabajando, continúas asumiendo responsabilidades y enfrentas problemas como cualquier otra persona. La diferencia está en el significado que esas experiencias tienen para ti. Dejan de definir quién eres. El éxito ya no alimenta tu ego de la misma manera y el fracaso deja de destruir tu identidad. Ambos se convierten simplemente en acontecimientos, no en la medida de tu valor. A partir de ese día, la vida deja de ser una carrera contra los demás y se transforma en un viaje de fidelidad hacia ti mismo. Y aunque ese camino sea más solitario y, muchas veces, incomprendido, ofrece algo que ninguna competencia puede entregar: la paz de no tener que vivir más para cumplir expectativas que nunca fueron realmente tuyas. Me alegra que hayas llegado hasta aquí, es señal de que el video te está aportando algo. Pero en el fondo sabes que la mayoría de los videos de esta plataforma solo te ayudan de forma superficial. Son apenas la primera capa, y para salir de donde estás necesitas completar el despertar que empezaste. Grabé un video con la última capa, qué hacer con todo eso que ya ves y cómo empezar a cobrar lo que ya pagaste hace mucho. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado o escanea el código QR en la pantalla. Existe un error que acompaña a casi todas las personas que sueñan con salir de la carrera de las ratas. Creen que, al alcanzar la independencia financiera, dejar un trabajo agotador o romper con un estilo de vida basado en la competencia, por fin encontrarán una felicidad permanente. Pero el verdadero despertar rara vez ocurre de esa manera. La mayoría de las veces comienza precisamente cuando te das cuenta de que ningún cambio externo es capaz de resolver los conflictos que siguen vivos dentro de ti. Mientras la rutina era acelerada, había muy poco espacio para reflexionar. Los compromisos llenaban los días, las preocupaciones ocupaban la mente y las distracciones impedían cualquier contacto más profundo contigo mismo. Sin embargo, cuando por fin aparece el silencio, trae consigo preguntas que fueron ignoradas durante años. ¿Quién soy sin el puesto que ocupaba? ¿Qué es lo que realmente deseo cuando dejo de intentar impresionar a los demás? ¿Qué parte de mi identidad fue construida a partir de decisiones conscientes y cuál nació únicamente del miedo a no ser aceptado? Es en ese momento cuando el despertar se vuelve doloroso. Te das cuenta de que la libertad no consiste solamente en hacer lo que quieres, sino en descubrir si aquello que deseas realmente te pertenece. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la forma de ver tu propia existencia. Muchos deseos desaparecen cuando dejan de alimentarse de la comparación.
Muchos sueños pierden fuerza cuando ya no sirven para demostrar tu valor ante los demás. Al mismo tiempo, comienzan a aparecer viejas heridas. Miedos que antes permanecían ocultos por el ritmo acelerado vuelven a salir a la superficie. La necesidad de aprobación, el temor a la soledad y la inseguridad frente al futuro revelan que la mayor prisión nunca estuvo en el mundo exterior, siempre habitó en los pensamientos que alimentaste durante toda tu vida. Enfrentar esa realidad exige mucho más valor que simplemente abandonar una profesión o mudarte de ciudad. Poco a poco entiendes que despertar no significa convertirte en una persona perfecta. Significa aceptar que seguirás conviviendo con dudas, limitaciones y momentos de debilidad, pero sin permitir que ellos decidan el rumbo de tu vida. La madurez nace cuando dejas de huir del malestar y comienzas a utilizarlo como un maestro silencioso. Tal vez esa sea la transformación más grande de todas. Antes creías que vivir significaba eliminar cualquier sufrimiento. Ahora comprendes que algunas incomodidades son inevitables e incluso necesarias. Te muestran dónde todavía existe apego, miedo o ilusión, y cada vez que una de esas ilusiones se derrumba, una nueva parte de tu conciencia despierta. Escapar de la carrera de las ratas nunca fue el destino final. Fue solamente el primer paso de un camino mucho más profundo, la difícil tarea de reconstruir tu vida sobre aquello que es verdadero y no sobre aquello que el mundo esperaba que fueras. Existe una ilusión que acompaña a casi todos aquellos que sueñan con abandonar la carrera de las ratas. Se cree que, después de romper con el sistema, la vida por fin se volverá ligera, sencilla y tranquila. Pero la verdad es que la libertad nunca llega como un premio. Llega como una responsabilidad. Y pocas personas están preparadas para cargar con el peso de decidir quiénes realmente desean ser cuando dejan de seguir el camino que todos esperaban de ellas. Durante mucho tiempo siempre había alguien diciéndote qué hacer. La sociedad marcaba el ritmo, el mercado definía el éxito y la comparación constante indicaba si estabas avanzando o quedándote atrás. Era una existencia agotadora, pero cómoda en un aspecto. Las respuestas parecían estar listas. Bastaba conseguir el guión. Sin embargo, cuando decides abandonar esa lógica, descubres que nadie puede vivir tu vida por ti. Y ese descubrimiento es tan liberador como aterrador. Es en ese momento cuando comienza el verdadero despertar. Dejas de enfrentar únicamente las presiones externas y empiezas a confrontar tus propios conflictos. Te das cuenta de cuántas decisiones fueron guiadas por el miedo al rechazo, cuántas elecciones nacieron de la necesidad de aprobación y cuántas veces confundiste el reconocimiento con la felicidad. Poco a poco comprendes que la mayor prisión nunca estuvo en el entorno en el que vivías, sino en las creencias que llevabas contigo, sin haberlas cuestionado jamás. El problema es que abandonar esas antiguas certezas provoca un vacío inevitable. Aquello que antes guiaba tu vida desaparece y todavía no existe una nueva dirección completamente definida. Muchas personas interpretan ese vacío como un error e intentan llenarlo rápidamente con nuevos objetivos, nuevos excesos o nuevas distracciones. Pero el vacío también puede ser un espacio fértil. Es ahí donde una identidad más auténtica comienza a surgir, libre de las máscaras construidas para complacer a los demás. Este proceso exige paciencia. No existe una transformación verdadera sin momentos de duda. Habrá días en los que cuestionarás tus propias decisiones y sentirás deseos de volver a la antigua rutina, no porque tuviera sentido, sino porque era predecible. La mente humana suele preferir una prisión conocida antes que una libertad llena de incertidumbre. Por eso tantas personas regresan al mismo ciclo que juraron abandonar. Pero si logras atravesar ese periodo de transición, ocurre algo extraordinario. Por primera vez, tus decisiones dejan de estar guiadas por el miedo y comienzan a nacer de la conciencia. Ya no vives para impresionar, competir o cumplir las expectativas de los demás. Vives porque encontraste un propósito que no depende de los aplausos del mundo. Y ese cambio, aunque doloroso, representa el primer paso hacia una libertad que ninguna conquista material puede ofrecer.
Al final, escapar de la carrera de las ratas nunca significó abandonar el mundo. Significó dejar atrás la versión de ti mismo que vivía únicamente para cumplir expectativas que nunca fueron realmente tuyas. La verdadera libertad no comienza cuando consigues todo lo que deseas, sino cuando dejas de estar controlado por la necesidad de demostrar tu valor ante los demás. Tal vez la pregunta más importante no sea si lograste salir de la carrera, sino si estás viviendo una vida que realmente elegiste, porque una vez que la conciencia despierta, volver a dormir ya no es una opción. Gracias por quedarte hasta el final de esta reflexión. Saber que existen personas dispuestas a cuestionar lo evidente y a buscar una comprensión más profunda de su propia existencia hace que este espacio sea muy especial. Espero que este video haya despertado en ti una pregunta capaz de acompañarte durante los próximos días. Si este contenido tuvo sentido para ti, deja un comentario contándonos cuál fue el momento en que te diste cuenta de que estabas viviendo más para cumplir las expectativas de los demás que para ti mismo. Aprovecha también para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Después de todo, seguir en la carrera requiere mucho esfuerzo, pero pensar por cuenta propia a veces requiere todavía más. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en la pantalla. Tal vez revele una verdad de la que aún no te has dado cuenta, y después de verlo, tu manera de entender la vida podría cambiar una vez más.